En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Hoy, martes santo, hemos escuchado el relato de la pasión según San Marcos. San Marcos es un evangelista que se caracteriza por la viveza de su relato y da rasgos sumamente dramáticos y hasta patéticos que subrayan todo el drama, toda la tragedia del sufrimiento de Cristo. Los neoarrianos de este tiempo, como Enzo Bianchi en Italia, por nombrar uno, o Pagola o Maciá en España, por no nombrar a los alemanes, consideran que la muerte de Cristo fue una casualidad. Fue simplemente el desenlace de unas circunstancias de las que Cristo no tenía el control. Cuando Cristo mismo dice en el Evangelio, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Libremente. Pero claro, al neomodernismo no le gusta en absoluto, más bien detesta el Evangelio según San Juan, porque el Evangelio según San Juan se caracteriza por subrayar tanto la plena humanidad de Cristo como su plena divinidad. Entonces, esto al neoarrianismo contemporáneo no le conviene porque prefiere un Cristo que sea dialogante con el mundo, no el Cristo que juzgue al mundo como la verdad ante la mentira, como la luz ante las tinieblas, como el extravío ante el único camino que nos conduce a Dios, que nos conduce al Padre. Estas aberraciones que hoy han contaminado la doctrina, la catequesis y la predicación rebajan de manera insolente y muchas veces rayana en la blasfemia el contenido de la revelación divina acaecida en el drama de Jesús de Nazaret, Dios verdadero y hombre verdadero. Muchos mártires, muchos torturados y maltratados hasta la muerte hubieron antes de Cristo y habrán después de Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el sufrimiento de estos torturados humanos, en horrorosas torturas, incluso peores que las de Cristo, y los otros futuros torturados y asesinados por el odio político, el odio ideológico, el odio religioso, sobre todo de aquella religión que irónicamente el señor argentino de Santa Marta llama religión de paz. Los musulmanes, cuando el Corán es todo lo que queramos, menos un libro de paz y de reconciliación, a pesar de todas las interpretaciones de los doctores de la Universidad Islámica de Al-Zaira, a pesar de todas las interpretaciones y maromas exegéticos que hacen sobre la vida y el testimonio de Mahoma. ¿Por qué la pasión de Cristo tiene un valor infinito? Porque se trata del sufrimiento humano de un Dios verdadero. Por eso, la piedad cristiana, con fina intuición guiada por el Espíritu Santo, considera que una sola gota de la sangre de Cristo bastaba para redimir al mundo. Y este sufrimiento infinito del Dios hecho hombre tiene un valor redentor infinito
que va más allá del tiempo y del espacio y hunde sus raíces en la eternidad de la Trinidad. Pero claro, si se niega la divinidad de Cristo, si consideramos un Cristo solamente humano, entonces su sufrimiento, su pasión, es únicamente consecuencia de una casualidad en la que intervinieron circunstancias políticas y religiosas, como ha sucedido en tantos casos a lo largo de la historia humana. Hoy vivimos el neo-arrianismo y debemos decirlo con voz clara. La herejía de Arrio no ha terminado. Hoy continúa viva y coleando en la predicación, en la pseudoteología, en la catequesis oficial de una iglesia que al pretender dialogar con el mundo ha perdido o ha pisoteado su fidelidad a Cristo. Por tanto, amadísimos hermanos y amigos, si el sufrimiento del hombre Dios tiene un valor infinito, sufrimiento que se actualiza, pasión que se actualiza, que se hace presente de modo sacramental pero realísimo en el sacrificio de la Santa Misa. Por tanto, por cierto, hoy no se habla del sacrificio de la misa, se habla más bien de la Eucaristía, del convite fraterno, de la cena fraterna, pero sacrificio no, porque saben que si hablamos de sacrificio, entonces tenemos que reconocer la divinidad de Cristo. Una vez en Argentina, yo pregunté a un sacerdote, por curiosidad, para ver qué me decía, un sacerdote modernista, le decía: padre, la misa es sacrificio. Y él quedó un poco embarazado, no sabía qué responder. Me decía: sí es sacrificio. ¿En qué sentido, padre, sacrificio? En el sentido de que los que participamos en la misa debemos sacrificarnos por los hermanos, por el prójimo. Arrianismo puro, arrianismo puro. La misa es sacrificio porque es el hombre Dios que se sacrifica de modo incruento, es decir, sin derramamiento de sangre, pero real. Es la actualización perenne del sacrificio del Calvario hasta el fin de los siglos. No es una reunión de amigos, no es un picnic, no es un paseíto en el que vamos a celebrar la misa como ese obispo modernista celebró en pantalón de baño en la playa la misa, y eso realmente estas son las consecuencias del neo-arrianismo, al que se suma el neoluteranismo, y una de las señales es la resistencia a reconocer la colaboración única de María en la redención de Cristo, y el neomodernismo. Hoy vivimos padecemos de estas tres plagas, estas tres clases del coronavirus, del espíritu y del alma. El neoarrianismo, el neomodernismo, el neoluteranismo. Por tanto, hoy tenemos a nuestro lado la presencia de María, vencedora de todas las herejías, la mulier avicta solis, la mujer vestida de sol, figura de la iglesia, figura de la humanidad redimida, figura de la iglesia fiel, pero al mismo tiempo la madre de aquel hombre Dios que se ofreció por nosotros y se continúa ofreciendo por medio de sus ministros sagrados en el santo sacrificio del altar. Que ella, la Madre dolorosa, colaboradora única, de modo único,
en la redención de Cristo. En este sentido se la conoce como corredentora, que ella nos guíe hacia la verdad y nos proteja de estos 3 coronavirus que he señalado en nuestra reflexión. Sea por siempre, te alabamos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.